everybody, once again with you. Let's start the class. Ok. El otro día empezamos con el tiempo pasado en afirmativa y os expliqué cuatro formas de expresar el pasado, pero en afirmativa. Pues hoy vamos con una especie de clase similar a la del otro día, es decir, con un ejemplo de una conversación, os voy a explicar la interrogativa y la negativa. Vale, pues vamos a empezar. Aquí arriba he colocado los verbos que vamos a utilizar, que son nuevos. Las palabras subrayadas son las nuevas palabras que creo que nunca he utilizado. Y vamos a empezar con las estructuras en negativa y en interrogativa de los 4 tiempos verbales que vimos el otro día. Vale, es una conversación entre dos personas como el otro día. Entonces la primera pregunta a la segunda: ¿estabas trabajando cuando te llamé ayer? ¿Estabas trabajando cuando te llamé ayer? ¿Qué tiempo es ese? Os dije que cuando una acción es en progreso en el pasado es el pasado continuo y se forma con el verbo to be y añadiendo ing al verbo principal. Vale, el otro día también os enseñé, el verbo to be en pasado. El otro día os dije que la primera persona del verbo to be en pasado es was, I was. Pues ahora vamos a ver la de la segunda persona, que coincide con las del plural, igual que en presente. La segunda persona del singular y las del plural tienen la misma conjugación, el verbo to be tiene la misma conjugación, pues lo mismo ocurre en el pasado. Y la conjugación es were. O sea, you were, tú estabas o tú eras. Entonces, como es una pregunta, no he puesto aquí el question mark. Como es una pregunta, ¿estabas trabajando cuando te llamé ayer? E igual que en el presente continuo, que invertíamos el orden, ¿verdad? Decíamos, estoy comiendo, ¿estás comiendo? ¿Estás comiendo? You are eating. Are you eating? Pues lo mismo con el pasado. Entonces sería, were you working when I called you yesterday? Vale, aquí el when es cuando. Y el verbo llamar, que os lo he dicho aquí, es call. Call es un verbo regular, luego el pasado sería añadiendo ed, como os dije el otro día. Entonces, ¿estabas trabajando cuando te llamé ayer? Cuando te llamé ayer es pasado simple, luego solo tenemos que poner el verbo en pasado. Were you working when I called you yesterday? Vale, la segunda, la persona a la cual se la pregunta esa dice no. El no en español dices no, en inglés es las short answers. Luego tenemos que poner no, el sujeto, yo no estaba, para no repetir toda la frase. Entonces el sujeto sería yo no estaba trabajando, yo, el verbo to be en pasado correspondiente a la primera persona es was, y la negación not. Contraemos no, I wasn't. Muy bien. La tercera, perdón. ¿Qué estabas haciendo? Volvemos a utilizar el pasado continuo en interrogativa. El verbo hacer en este caso es do. Y es la misma persona. ¿Qué estabas tú haciendo? Luego sería what were you doing? What were you doing? Pasado continuo, interrogativa. Muy bien. La siguiente. Estaba esperando a mi madre, pero no vino. Estaba esperando a mi madre. Volvemos a utilizar el pasado continuo, pero esta vez en afirmativa, que es el mismo que os expliqué el otro día. Pero no vino. No vino es pasado simple, una acción pasada, pero en negativa. Esta es la que os tengo que explicar ahora. ¿Cómo formamos la negativa del pasado simple? La negativa del presente simple, ¿qué hacíamos? Recurrir al auxiliar do para primera persona y las del plural, y does para la tercera persona. Bueno, pues aquí vamos a recurrir al auxiliar, pero en pasado, did, que es el mismo para todas las personas. Entonces, igual que decíamos, yo no como manzanas, I don't eat apples,
Pues en pasado yo no comí manzanas. I didn't eat apples. Contraemos el did y el not y decimos didn't. Luego, mi madre no llamó, estaba esperando a mi madre, pero no vino. El verbo esperar es wait. Os lo pongo aquí. Wait for. Siempre va con la preposición for. Esperar para algo o para alguien. Estaba esperando a mi madre, pero no vino. I was waiting for my mother, but she didn't come. Did not, lo contraemos, didn't. Y come es el verbo venir, que os lo pongo aquí, que también es nuevo, y este es irregular. El wait, se me había olvidado, es regular, por eso no os pongo el pasado. Wait, waited, y el participio igual, waited. Ahora, el come es irregular, y es to come, came, come. Este es el pasado, came, y este es el participio, que la pronunciación es igual que el infinitivo. To come, came, come. Muy bien. La siguiente. ¿Te dijo por qué no fue? Te dijo es algo también pasado, porque te dijo en aquel momento por qué no fue. Ambas partes de la oración se utilizan el pasado simple. La primera es interrogación en pasado simple. Luego recurrimos al auxiliar did. Y tiene la misma estructura que en el pasado, en el presente simple. Poníamos el auxiliar primero, luego el sujeto y luego el verbo. Pues aquí lo mismo, pero con did. El verbo principal, como ya el did va en negativa, en pasado, porque do, el pasado es did, ya el verbo principal tiene que ir en infinitivo, es decir, en presente, no va en pasado. Igual que aquí, el pasado lo lleva el auxiliar, el did, y esto lo ponemos en presente, come, en el infinitivo. ¿Te dijo por qué no fue? Did she, por cierto, y decir es say. Say es irregular también, el pasado es said, y el participio, o que no repetimos, o que es habitual o no es habitual, utilizamos el presente simple. Luego sería but she often, el adverbio de tiempo en medio del sujeto y del verbo, forgets, ahora es presente simple, luego no tenemos que olvidar la S del forget, but she often forgets them now, ahora. Them es el pronombre que se refiere a cosas, pero ella ahora, o every day, pero ella ahora olvida cosas, actualmente olvida cosas, es algo que hace normalmente ahora. Este now a lo mejor os confunde y mejor vamos a decir but she often forgets them. Sí, now, es que ahora las olvida. Está bien, no creo que os confunda yo estoy comiendo ahora. Es que ella las olvida habitualmente, a menudo las olvida ahora. Vale. Bueno, pues esta es la estructura del pasado en afirmativa. Hemos utilizado oraciones en afirmativa, en negativa y en interrogativa. Nuevos verbos que hemos aprendido: llamar, to call, esperar, to wait for, venir, to come, el pasado came y el participio come, decir say, el pasado said y el participio said, y olvidar, forget, pasado forgot y participio forgotten. Nuevas palabras para la segunda persona y las del plural del verbo to be, el pasado were, I was, you were, cuando, when, y las demás, y date, cita, una cita, y cosas, things. Vale, pues ya he terminado la lección. Se va complicando la cosa, ya veis, pero si hacéis los deberes y repetís cuando veis que tenéis fallos y los volvéis a hacer hasta que conseguís hacerlos bien, veréis cómo al final domináis todas las estructuras nuevas. Bueno, pues muchísimas gracias por verme y hasta la próxima semana. Adiós.